¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión número 6 de nuestra materia de Sagradas Escrituras, Introducción a las Sagradas Escrituras. La temática que vamos a abordar el día de hoy de manera muy concreta será la inspiración de la Biblia. Nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la inspiración en la Biblia es un tema muy concreto, muy sencillo, pero en la sencillez está la profundidad del texto. Sabemos que la inspiración es una obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en algún momento un destello, un halo de inspiración por algo, por alguien? De repente empiezas a escribir y dices, wow, no sé por qué está pasando esto. O me nació del corazón o me nació de la inteligencia. La inspiración es de Dios, viene de Dios. Dios la comunica al ser humano, se la entrega al ser humano para que él pueda, a través de la inspiración, plasmar la belleza, la grandeza de su naturaleza, su capacidad intelectiva y volitiva a la vez, para que pueda expresar sus cualidades, sus diferencias y todos aquellos acontecimientos que tal vez el mismo hombre en las peripecias de la vida acontece. Para precisar específicamente, la Biblia no es solo un libro especial, evidentemente, en lo que respecta a este punto. La Biblia no es un compendio de libros especiales o fruto de una sabiduría humana o una inspiración literaria netamente. Es una inspiración de verdades salvíficas reveladas por Dios, evidentemente. ¿Para qué? Para que podamos caminar nosotros, para que podamos avanzar en este devenir histórico de nuestra salvación. Una inspiración divina para el geógrafo, una inspiración específica que necesitamos, sobre todo para poder leerla, para poder meditarla, comprenderla. La escritura fue trabajada, escrita y descrita en un orden de inspiración de Dios. En ese mismo orden, nosotros quienes nos acercamos a ella, la leemos, la profundizamos, la contemplamos, la vivimos, la amamos, porque es la palabra misma de Dios, esta palabra que ha sido inspirada. La inspiración divina es, según el Vaticano II, la acción sobrenatural de Dios sobre nuestras facultades y sobre nuestros talentos, y específicamente sobre los escritores humanos elegidos para la composición de los libros sagrados, sobre los hagiógrafos. Entonces, Dios inspiró divinamente por una acción sobrenatural en sus talentos y en sus facultades humanas esta capacidad de arrastrar pluma y de escribir lo que Dios quería que se escribiera, independientemente del número de autores, de modo tal que actuaron como hombres dotados por la razón, que siguieron la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para trazar el designio que Dios quería proponernos en el plan de la historia de nuestra salvación. Estos hombres no quedaron ajenos a esta capacidad de raciocinio, de intelección, a esta capacidad de buscar, de profundizar, de meditar. La inspiración de Dios tocó toda su personalidad, tocó todo su ser, tocó su inteligencia, tocó su voluntad, tocó su libertad, toca las facultades y los talentos. La inspiración de Dios. Allí es donde surge una gran obra de teatro, ahí donde la inspiración divina y humana convergen en la inspiración, uno que viene de lo alto
de manera sobrenatural y la inspiración natural inscrita en el corazón nuestro para que converjan en un punto redaccional y pueda comunicarse con palabra humana la palabra de Dios. La inteligencia recibe la acción sobrenatural de Dios para que conciba rectamente lo que Él quiere comunicar a los hombres por su medio y para juzgar las cosas según la verdad, pero la verdad que viene de Dios. Nos los dice el Providentissimus Deus, que toca la inteligencia para comunicar la verdad y la verdad que Él quiere comunicarnos. Y también esta palabra inspirada toca la voluntad. ¿Con qué fin? Con la finalidad de seleccionar y moverle al autor sagrado, al escritor, para escribir el mensaje que Dios quiere transmitir, para seleccionar y moverle a escribir. No me imagino a un autor sagrado al momento de que Dios le comunica la inspiración. No me lo imagino, porque no le llegó la información tal cual, como en bruto podemos ver en las redes sociales o googleando una palabra, te salen 1000, 2000 páginas al respecto con la referencia. No, tuvo que haber sido en un plano de recogimiento, de distinguir con claridad y discernir si realmente esa palabra venía inspirada por Dios o era una inspiración propia. Entonces ahí es donde el oráculo del Señor impactaba en el plano de la vida del creyente, de la vida del cristiano, de la vida de aquel que estaba en su momento redactando o escribiendo lo que Dios quería que se nos comunicara. En este influjo, como hemos ya venido diciendo, en este influjo o inspiración sobrenatural de Dios que trastoca a todo el escritor sagrado, ¿ya? Como lo dice la Dei Verbum número 11, el protagonismo le corresponde a Dios, eso es evidente, pero no hay que dejar de lado que el hombre también es un instrumento, no pasivo, es un instrumento, un canal para que éste elija de manera activa un género literario, un estilo, un lenguaje, una lengua, y que a pesar de todo ello, el que escribe conserve su libertad y conserve la originalidad del mismo. Entonces, aunque Dios es el autor y el protagonista exclusivo de lo que ahí está redactado, el hombre, al momento de trazar lo que Dios ha querido compartirnos, no se queda como un instrumento pasivo, sino que le imprime un grado de originalidad y libertad a ese texto, sin perder la esencia de comunicación de la palabra de Dios. Así, por tanto, dice el texto en la página 53, Lucas, el doctor del Nuevo Testamento que nos propone, nos dice en el mismo evangelio que él investigó, que él se puso a buscar diligentemente lo que otros escribían antes que él. Era necesario, no podía sentarse a escribir, necesariamente tuvo que ir a una fuente, tuvo que llegar a un principio para poder describir los acontecimientos con la belleza tal que este autor nos las propone. Entonces vemos cómo ellos mismos van trabajando, van escarbando, usando la inteligencia y la voluntad para adherirse a los textos fidedignos de su época, a lo que la tradición oral les proponía, porque todos, en el caso de Lucas, todos hablaban de Jesús. Era una época donde la moda era Jesús. Entonces, imaginémonos ese momento donde la moda, aquel que padeció, murió y que no solo se quedó ahí, sino que resucita y que muchos lo han visto. Entonces, vean qué trascendente es este hecho de escribir lo que Dios quiere que se escriba, porque puedo aseverar que en los primeros 10, 15 años
después de la muerte de Jesús, todos tenían algún acontecimiento muy personal, muy particular de encuentro. Hubo muchos conversos, sí, ciertamente. Y todos esos conversos quizá quisieron escribir, dejar por sentado algo. Pero ahí es donde entra la belleza de la inspiración de Dios y sobre todo, hoy por hoy, de la canonicidad que con sabiduría la Iglesia nos dirige, que el magisterio nos conduce para poder deliberar con sabiduría que sí era inspiración de parte de Dios y qué cosa no lo era, porque hay que decirlo así con certeza. Todos quisieron escribir sobre Jesús, sobre los acontecimientos que ahí se suscitaron, pero algunos quizá le imprimieron un grado más de superpoderes, por así decirlo, a este hombre, o divinizaron en excesivo punto a Jesús. Entonces, los escritos sagrados que la Biblia, que sobre todo el Nuevo Testamento nos propone sobre la vida de Jesús, pues versan en torno a una profundización en la inspiración que Dios quiso que de ahí quedara. Y lo dice así muy claramente: no cabrían bibliotecas en todo el mundo para poder describir todo lo que se escribió sobre la vida de Jesús, todos los acontecimientos que ahí fueron descritos. Imaginemos nada más, no cabrían bibliotecas, porque todos quisieron, pero la Iglesia con sabiduría, después de un tiempo de caminar, se sienta a reflexionar qué es lo verdadero, qué no es lo que está tan adecuado a la doctrina y qué puede perder o hacer a un Jesús fantasioso, un Jesús superstar o fuera de lo común. Nos muestra la inspiración en la Escritura, sobre todo que nos habla de Jesús, una vida sencilla, una vida prudente, una vida de obediencia, la cual es modelo ejemplar para cada uno de nosotros en nuestro plan de salvación. ¿Qué no es la inspiración? Eso es importante y aquí es donde lo conecto. ¿Qué no es la inspiración? No es un dictado de palabra por palabra. Dios no se puso, vas a escribirlo. No era de manera robotizada. ¿Okay? En el caso del autor sagrado, solo sería el autor sagrado un escribano. A veces ni escribano, a veces el arrebato de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, era tal que jalaba al profeta y empezaba el oráculo, empezaba a ser descrito de manera verbal por la tradición oral, a ser dicho, a ser argumentado con la palabra. Imaginemos ese momento. Algunos quizá hemos visto a nuestros hermanos renovados, que sabemos que el Espíritu Santo sopla donde Él quiere, pero las personas inspiradas que sufren ese arrebato y empiezan a interpretar y a hablar. Entonces, imaginemos a un autor sagrado, a un profeta, tras ese arrebato. Hubieron otros, evidentemente, que tuvieron que arrastrar la pluma y ahí es donde sintieron el arrebato. Entonces, ¿qué no es inspiración? Un dictado. Eso no es la inspiración. Tampoco es un compendio enciclopédico de ciencia o de cultura. No. Independientemente conecta el otro punto. Que no fuere tan preciso el lugar donde Jesús estuvo o donde se dio la alianza o donde se dio tal hecho. Eso a veces, aunque una interpretación lo vea desde una óptica, o fue a 500 metros después, o fue 1 kilómetro después, independientemente de las distancias o las zonas geográficas, lo que se quiere poner de manifiesto es el hecho trascendente de que se suscitó un acontecimiento. No es por tal motivo un compendio enciclopédico de ciencia y de cultura. Es inspiración. La inspiración no garantiza que las afirmaciones de fondo de un texto puedan entenderse sin más rectamente. Entender con el razonamiento humano
es muy diferente de entender con el pensamiento que Dios quiere que se lea. ¿Ok? La palabra de Dios se lee como palabra de Dios. Un texto científico se lee como texto científico. Evidentemente, cada cosa se lee en su mismo orden. Si usted lee un texto científico, un texto literario, un texto del que fuere, que no sea Biblia, se lee en ese tenor. La Sagrada Escritura se lee para trascender la vida, para que tu vida pueda tener sentido desde la óptica de Dios. Muy bien, entonces estos son los puntos con los cuales hace referencia a que no es la inspiración. Es evidente que es un error gramatical, una imprecisión en la información geográfica o un mal cálculo matemático que no deben de entenderse como un error de la inspiración de Dios. ¿Ok? Esto es lo que veníamos a decir a colación. Aunque haya un error gramatical en el texto, una imprecisión geográfica, un mal cálculo matemático en años o en tiempos o en fechas, esto no debe entenderse como, es que Dios se equivocó. No, debemos tener en cuenta que son condicionamientos estos propios de la interpretación del mismo ser humano. Por eso, todos los libros del canon son inspirados en toda su extensión. Toda la canonicidad de nuestra Sagrada Escritura, del Antiguo Nuevo Testamento, nuestros 73 libros, son libros inspirados en todo su orden y en toda su extensión. Todos fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo, eso es importante, y tienen a Dios como autor en su totalidad, y como tales han sido entregados para la iglesia, a la iglesia para su custodia, para su propagación, para su interpretación también. También los libros que fueron compuestos por diversos autores, aun que interviniesen en diferentes etapas. Por ejemplo, sabemos que el libro de Isaías, por ejemplo, fue escrito quizá no por el mismo Isaías, tal vez por sus discípulos, pero en honor al profeta Isaías se pone el mismo texto hacia uno solo. Aunque Isaías haya escrito una parte y sus discípulos las consiguientes, tanto ellos como él son inspirados, porque es una sola palabra la que se está mostrando en la Escritura. Por tal razón podemos concluir lo siguiente: la inspiración bíblica es una acción positiva del Espíritu Santo sobre el autor humano para comunicar verdad, para comunicar la palabra que él solo quiere comunicar, para los acontecimientos del hombre, para que a través de esos acontecimientos y de esa palabra pueda leer su vida a la luz de la verdad, a la luz de la fe. Él, Dios, es la causa principal que da sentido a todas las sentencias de la palabra de Dios, a todas las sentencias de esa palabra que ahí está descrita. Es Dios quien obra en ella, y que no solo obra en ella, sino que obra también en ellos, quienes nos confirman y ratifican que esa escritura, aunque fue trazada gramaticalmente por mano humana, es palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues de manera muy concreta hemos abordado este material, esta sesión número 6. Evidentemente hay que tener en cuenta que a pesar de las contingencias en las cuales estamos inmersos, la propuesta de valor y apelando a su conciencia es que ustedes sigan leyendo, que ustedes sigan profundizando. Estamos viéndonos en los grupos de WhatsApp, entonces no nos olvidemos. Hay las autoevaluaciones, síganlas trabajando, ¿ok? A lo mejor y me digan, no, es que no la quiero, no sé entregarla, no sé subirla o no se la puedo entregar por correo. Muy bien, entonces vamos juntándolas todas para cuando llegue el momento en que nos volvamos a ver, primeramente Dios, y esperamos que sea en la brevedad, entreguemos información. Será más trabajo para nosotros, pero bueno, será el esfuerzo de cada uno de ustedes por haber hecho algo de esfuerzo, de trabajo personal, y sobre todo el compromiso
no solo con la Escuela de la Fe, sino el compromiso de ustedes para con Dios. Agradecemos a este buen Dios que nos permite interactuar a través de estos medios y nos ha dado la inteligencia no solo para hacer un mal uso de las redes, sino que hoy por hoy a través de estos medios podemos hacer un uso sano y evangelizador a través de estos medios. Eso le agradecemos a Dios como una obra creadora del hombre para facilitarnos a cada uno de nosotros el acceso y la interacción a través de estos medios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Excelente día.